Muy buenas noches, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes nuevamente. Vamos a continuar en el Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 2, y queremos solamente enfocarnos en los versos 13 al 22. Y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Ahora, cuando hablamos de la Pascua, tenemos que recordar que esta era una fiesta que se hacía cada año y era para recordar y celebrar, ¿verdad?, la protección que Dios dio a los primogénitos de Israel cuando pasó el ángel de la muerte sobre las casas que tenían la señal de sangre. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 12, versos 13 en adelante. Y también recordando y celebrando la liberación de los israelitas del yugo de esclavitud. Éxodo capítulo 12, verso 42. Entonces, ¿qué hacían en la Pascua? Se observaba y mataban y comían un cordero después de que se ponía el sol el día 14 del mes Nisan, que es el primer mes en el calendario judío. Jerusalén fue pues una ciudad con muchos vínculos políticos y religiosos en Palestina, y era el lugar donde se esperaba que el Mesías apareciera. Ahí se encontraba el templo y pues muchas familias judías de todo el mundo viajaban a Jerusalén durante las fiestas importantes, que era la Pascua, y habían otras dos fiestas más, los panes sin levadura y no me acuerdo del otro. Eran como tres fiestas que se hacían. Verso 14 dice: y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, y desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Él va al templo, y a lo que se refiere aquí es una área muy extensa que incluía el santuario y distintos atrios. Este incidente de expulsar a los mercaderes ocurre en el atrio que le correspondía a los gentiles, porque los judíos tenían la área donde ellos adoraban, y los gentiles, los que no eran judíos, tenían una área separada. Entonces era en esa área donde se encontraban los mercaderes, se encontraban los que vendían, ¿verdad?, las ovejas, los bueyes y todo eso. Y los cambistas, esos eran hombres que hacían grandes ganancias en el cambio del dinero extranjero al dinero aceptado en el templo. La crítica de Jesús no era el cambio en sí, sino más bien cómo abusaban, cómo estaban abusando de la cantidad de lo que ellos estaban cobrando. Y en otras palabras, era una comercialización abusiva, y esto estaba profanando la santidad del templo. Veamos lo que dice el versículo 16. Él desparramó, tiró las monedas de los cambistas, volcó las mesas. Verso 16 dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Ahora, lo que está surgiendo aquí, y una de las razones que se molestaron los judíos, es porque él dijo la casa de mi padre. Esto les estaba dando a entender a ellos que él se estaba igualando a Dios, y esto les molesta muchísimo a los líderes religiosos. Lo consideraban un impostor. Pero Jesús mismo, y como vamos a estar viendo durante este evangelio de Juan, él claramente proclama su deidad. Él no niega que él es que Él es Dios. Él no niega su deidad. Él recuerda que Él es Dios encarnado que vino a la tierra. Y
lo que él estaba proclamando y estaba haciendo era la voluntad de Dios Padre. Entonces Dios Hijo es enviado y en ese sentido los líderes religiosos, por eso cuando escucharon que él dijo la casa de mi padre, les causó, ¿verdad? Molestia. Ellos no estaban de acuerdo para nada con esa declaración. Verso 17 dice, sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Era obvio que Jesús estaba molesto con los mercaderes que estaban abusando a quienes iban a la casa de Dios para adorar. Ellos estaban tomando ventaja de esto, exprimiéndoles, sacándoles más de lo que debían. Entonces no lo estaban haciendo porque en verdad querían que la gente adorara, ofrecieran a Dios sus sacrificios. Al contrario, los líderes religiosos lo permitieron porque, número uno, esas ganancias, porque ellos pagaban una cantidad para estar ahí y eso ayudaba para el mantenimiento del templo. Más aparte, estos cambistas se aprovechaban y obtenían ganancias muy deshonestas, estaban aprovechándose de la gente. Y una cosa que debemos nosotros tomar en consideración es que hay una diferencia entre la ira sin control y una ira santa. A ambos se les considera ira. La diferencia es que una ira sin control, uno hace y dice cosas que no están correcto, después se lamentan. Pero Jesús aquí en la ira santa estaba haciendo lo correcto. El celo por la casa de Dios consumía dentro de él. No sé si han tenido la oportunidad. Hay una película, se llama El Evangelio de Juan. Y en esta película es casi 3 horas y lo que hace es casi verso por verso. Toma lugar las escenas, ¿verdad? En cuanto como las bodas de Caná, esta escena del templo y todos los capítulos así como verso en verso. Y en realidad esta escena te impresiona cómo el celo, cómo a Jesús le indignó que estuvieran haciendo este tipo de cosas, aprovechándose de aquellos que venían a adorar y más que nada profanando la casa de Dios, haciéndolo un lugar de ¿cómo se puede decir? De mercaderes, de mercado o de cueva de ladrones, como él decía en el Evangelio de Mateo. Y cada uno de los evangelios relatan esto tanto en Marcos, tanto en Lucas, tanto en Mateo, como lo estamos viendo aquí en Juan. Entonces es importante tomar esa consideración, la diferencia. Una ira sin control hace cosas alocadas, cosas incorrectas. Pero en el caso aquí de Jesús, en varios ejemplos en la Biblia, hubo hombres que en el celo santo hicieron lo correcto delante de Dios. Ahora, es bueno sentir un celo santo ante injusticia, ante el pecado. Pero es malo sentir la ira por asuntos personales que realmente no son importantes. Que alguien se puso enfrente de mí, yo estando en la autopista y, ¿me entiendes? Eso no es correcto. Estás en la tienda por formarte en línea, y alguien se pone enfrente de ti y entonces a veces nos enojamos por cosas que no son o realmente no debemos de darle esa importancia. Pero si vemos injusticia, vemos cosas sucediendo injustamente, claro, nos debe de indignar, nos debe de molestar. En ese sentido, por eso en Santiago dice, airaos, pero no pequéis. Hay que indignarnos cuando hay injusticia, cuando hay discriminación, cuando hay prejuicio, hay cosas sucediendo que no están correctos. Y cuando cosas pequeñas, cosas sin importancia estén sucediendo, no hay razón por la cual dar lugar a la ira. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Verso 18 dice, entonces los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Aquí en el judaísmo, durante el primer siglo, estaban con anhelos y ansias de su liberación mesiánica. Cuando Jesús vino a la tierra,
Ellos estaban esperando un Mesías que iba a quitar, a derrocar el imperio romano y iba a establecer su reino. Lo que no entendían era que Jesús iba a establecer su reino, pero en lo espiritual, para traer salvación y no tanto en la área política para derrocar a los romanos. Entonces el judaísmo estaba ansiando esa liberación de salir del yugo de Roma, pero siempre buscaban, querían pruebas, querían señales tangibles, visibles, que ellos podían ver, especialmente de las figuras que proclamaban una identidad mesiánica. Entonces, por esa razón le están pidiendo, qué señal tienes? ¿Qué pruebas nos das para justificar lo que acabas de hacer? Verso 19, Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Los judíos interpretaron lo que Jesús había dicho en referencia al templo, donde él expulsó a los mercaderes, sacó a los cambistas. Era el templo que fue el templo de Zorobabel, que fue construido casi unos 500 años antes, y que Herodes comenzó como que a remodelar. Entonces, en 46 años, Herodes le agregó, remodeló, expandió, y todavía no se estaba concluyendo, aún se estaba todavía remodelando, y por eso las palabras de Jesús en cuanto a que podría destruirse y reedificarse en 3 días fueron como que muy descortantes, desconcertantes. Ellos no les pareció, otra vez nuevamente estaban como les pareció una locura, algo que no podían creer. Entonces, pero Jesús se estaba refiriendo en cuanto a él iba a ir a la cruz, él iba a morir, él iba, ¿verdad?, ser sepultado y resucitar. A eso se estaba refiriendo. Ellos lo tomaron por el sentido en cuanto al templo físico, las piedras y todo lo que estaba hecho. Jesús estaba hablando de su cuerpo. Verso 21 dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Él no estaba haciendo referencia del templo, del edificio. Él estaba hablando de que él iba a dar su propia vida. Verso 22 dice, por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Jesús no hablaba de un templo hecho de piedras, sino más bien estaba refiriéndose a su cuerpo. Sus oyentes, pues claro, no se podían dar cuenta, pero Jesús es más grande que el templo. Eso lo dice claramente Mateo 12:6, que alguien mayor que el templo estaba ahí y haciendo referencia a él mismo. Él es mayor que el templo, más importante que el templo. Sus palabras cobraron significado para los discípulos luego de que él había resucitado. Entonces se acordaron de lo que él había dicho, porque aquel Cristo cumplió a la perfección lo predicho. Todo lo que estaba profetizado, todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento, profetizado en Isaías, todo se cumplió. Aún lo que se decía en los Salmos, en cuanto que ninguno de sus huesos sería quebrantado. Y claro, cuando llegaron a Jesús no le tuvieron que quebrar sus piernas. Y eso fue una prueba firme, clara, de que Él era Dios, sin lugar a dudas. Y eso es lo que Juan el apóstol, su propósito era para mostrar, desde el inicio lo dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él lo aclara desde el inicio y continúa expresando y declarando lo mismo, sobre todo con las señales, con todo lo que hace Jesucristo, con todo lo que Él habló y dijo mientras Él estaba en la tierra.
Entonces, esto concluye nuestra lectura para hoy. Y recuerdan, estoy próximamente ya para preparar el primer estudio de la serie Los atributos de Dios. Si Dios nos presta vida, queremos tratar de iniciar eso para mañana. Entonces, eso lo tomamos muy en cuenta. Entonces, pues bendiciones y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.